Es solo una roca, se rió la niña muerta hasta que el antiguo mapa estelar iluminó la ubicación de la Tierra. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde la estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. Los archivos centrales galácticos no eran un lugar para reírse. Ubicados en lo profundo de la extensa superestructura del corazón administrativo de la Confederación Galáctica, los archivos albergaban innumerables reliquias que abarcaban millones de años de historia cósmica. Entre enormes estantes de artefactos y vibrantes pantallas holográficas encontraba Mira, la única humana en un departamento atendido casi exclusivamente por arcanianos, una especie reconocida por su solemne dedicación a la preservación y categorización. Cuidado con ese humano, advirtió el curador Celix, entrecerrando los ojos mientras observaba a Meera manipulando una piedra pequeña y corriente. Ese ejemplar tiene más de 3 millones de años. Meera reprimió otra carcajada. Con el debido respeto, curador, en la Tierra tenemos rocas que tienen miles de millones de años. Mi familia tiene un pisapapeles en nuestra sala de estar que probablemente sea más antiguo que esto. La piel de Celix se sonrojó de un profundo tono púrpura, un signo de frustración arcana. Esto no es simplemente una roca, señora Chun. Este es un artefacto recuperado de la civilización extinta de sus predecesores. Creemos que puede ser un dispositivo de almacenamiento de datos o una herramienta de navegación. Meera giró la piedra en la palma de su mano. Era extrañamente suave y se sentía inusualmente cálido al tacto, pero por lo demás parecía algo que podría lanzar a través de un lago en su casa en Minnesota. Ser de la Tierra, clasificado como un mundo mortal de clase 12 según los estándares galácticos, significaba que Meera sorprendía constantemente a sus colegas extraterrestres con su manejo casual de objetos que consideraban peligrosos o preciosos. Lo siento, dijo ella, tratando de adoptar una expresión más seria. Es solo que después de 6 meses de catalogar artefactos, he visto cientos de estos descubrimientos revolucionarios que resultan ser escombros ordinarios. Se nota tu escepticismo respecto a tu especie, respondió Celix con rigidez. Complete el protocolo de escaneo estándar y envíe su informe antes del final de su turno. Mientras el curador se alejaba, Meera llamó la atención de Liren, una investigadora de Valari que se había convertido en una especie de amiga durante su pasantía. A diferencia de los rígidos arcanianos, los Valari, con su apariencia de zorros, poseían una curiosidad que a menudo coincidía con la de Miraone. No está del todo equivocado, susurró Liren, moviendo sus orejas puntiagudas con diversión. Los predecesores eran conocidos por disfrazar sus tecnologías más valiosas como objetos ordinarios. Ya lo sé, dijo Mirerd, colocando la piedra en la plataforma de escaneo. Pero a veces creo que la Confederación tiene la manía de atribuir propiedades místicas a cada piedra espacial que encuentra. Dice el de Atwolder, que maneja con indiferencia toxinas que matarían a la mayoría de nosotros, replicó Lin con una sonrisa. ¿Cómo lo llaman los humanos? Capsaicón. El hecho de que lo comas por placer todavía aterroriza a la mitad del personal de la cafetería. Meera rió al iniciar la secuencia de escaneo. El laboratorio de archivos estaba equipado con la tecnología analítica más avanzada del espacio conocido, capaz de detectar firmas energéticas, estructuras moleculares e incluso anomalías temporales. A pesar de la sofisticación del equipo, la mayoría de los escaneos arrojaron el mismo resultado. Material inerte, sin propiedades significativas. Archivado como artefacto cultural, función desconocida. Veamos qué tenemos aquí, murmuró Mirror, ajustando la sensibilidad del escáner. Primero, escaneo de composición. La pantalla holográfica sobre la plataforma se encendió, mostrando un desglose tridimensional de la estructura de la piedra. Las lecturas iniciales no mostraron nada inusual. Silicio, hierro, minerales traza comunes en los planetas terrestres de toda la galaxia. Te lo dije, dijo Meera sin dirigirse a nadie en particular, solo una roca. Estaba a punto de registrar la clasificación estándar cuando notó algo extraño en el análisis espectrográfico. Una tenue señal de energía emanaba del núcleo de la piedra.
tan sutil que el escáner casi la pasa por alto. «Qué raro», murmuró, recalibrando el equipo para un escaneo más detallado. «Len, ¿estás viendo esto?» La investigadora Valari se acercó, abriendo mucho los ojos ámbar al observar las lecturas. «Esa no es radiación de fondo estándar. Casi parece un patrón de frecuencias», terminó Meera. Olvidó su escepticismo anterior. «Emite una señal repetitiva, pero increíblemente débil». La curiosidad se apoderó de ella. Meera ajustó el escáner para amplificar la misteriosa señal de energía. Al aumentar la potencia, la piedra comenzó a calentarse en respuesta. Su lisa superficie comenzó a brillar con una tenue luminiscencia azul. ¿Deberíamos llamar a Celix? Liren preguntó nerviosa, agitando la cola con agitación. «Dame un minuto más», respondió Meera, con la mirada fija en la piedra cada vez más brillante. «Quiero ver si puedo aislar el patrón». Escribió rápidamente en la consola, filtrando el ruido de fondo y enfocando los sensores en la energía pulsante del núcleo de la roca. El patrón se hacía más claro. No eran emisiones aleatorias, sino una estructura como un código o lenguaje. «Creo que responde a la energía del escáner», dijo Meera, con la emoción creciendo en su voz, como si necesitara una fuente de energía para activarse. De repente, la piedra pulsó con una intensidad cegadora. Meera se protegió los ojos instintivamente con el brazo, un reflejo de mortal que le salvó la vista, mientras Liren gritaba de dolor. Cuando Meera volvió a mirar, se quedó sin aliento. Sobre la piedra, ahora brillante, se cernía un mapa estelar tridimensional proyectado en una luz azul resplandeciente. Miles de estrellas giraban lentamente en perfecta alineación astronómica, recreando una vasta sección de la galaxia en miniatura. Al amanecer, Liren susurró, parpadeando para contener las lágrimas de sus ojos sensibles a la luz. «Es un dispositivo de navegación». Meera contempló maravillada la proyección. Era hermosa, hipnótica y de alguna manera, familiar. Tras un momento de estudio, comprendió por qué su cerebro reconocía patrones dentro del mapa estelar. «Lien», dijo lentamente, con la voz apenas audible. «Esta sección de aquí, creo que muestra el brazo de Orión de la Vía Láctea». Antes de que Liren pudiera responder, el mapa se movió como si respondiera al reconocimiento de Mira. La proyección se centró en un brazo espiral específico, luego en un sistema estelar en particular. Un único punto de luz pulsó más brillante que los demás, una estrella amarilla con una serie de planetas orbitándola. Y el tercer planeta a partir de esa estrella brillaba con la misma luminiscencia azul que la propia piedra. «Esa es la Tierra», dijo Miris. Su risa anterior se olvidó cuando un escalofrío le recorrió la espalda. «La piedra muestra la Tierra». Como si sus palabras lo hubieran desencadenado, una serie de símbolos aparecieron alrededor de la brillante representación de su mundo natal. Glifos antiguos, diferentes a cualquier idioma en. La base de datos de la Confederación giraba alrededor de la Tierra como un marcador de objetivo. «Tenemos que llamar a seguridad», dijo Liren con urgencia, alejándose de la proyección. Ahora, pero Meera no podía moverse, paralizada por lo que implicaba lo que veían. Los predecesores extintos, una civilización que se cree desapareció millones de años antes de que los humanos hubieran evolucionado, no solo sabían de la existencia de la Tierra, sino que la habían marcado específicamente en un dispositivo camuflado en una roca común. ¿Por qué una antigua civilización extraterrestre marcaría la Tierra? Ella susurró. Ni siquiera éramos una especie cuando desaparecieron. Las puertas del laboratorio se abrieron con un silbido cuando el curador Celix regresó, acompañado por 2 oficiales de seguridad arcanianos. Sus 4 ojos se abrieron al ver la proyección brillante. «¿Qué has hecho?», exigió, apresurándose hacia adelante con una velocidad inusual para su especie. «Acabo de ejecutar un escaneo estándar», explicó Mirror, alejándose de la consola. Se activó por sí solo cuando aislé la firma energética. Celix estudió la proyección con una intensidad que hizo que Meera se sintiera incómoda. La expresión del curador era difícil de leer.
Los rasgos faciales de Arcanian eran sutiles para los estándares humanos, pero había algo en su postura que sugería más que curiosidad científica. ¿Reconoces estos símbolos?, dijo Mera. No era una pregunta. Después de una larga pausa, Celix asintió. Aparecen solo en un puñado de artefactos predecesores, siempre asociados con lugares de extrema importancia. Sus ojos superiores permanecieron fijos en la proyección, mientras que el par inferior se giró para estudiar en el espejo. La traducción es imprecisa, pero el significado general es claro. ¿Cuál es la fuente solicitada por espejo? Celix respondió en voz baja. Origen o quizás más exactamente cuna. Las implicaciones golpearon a Meera como un golpe físico. Eso es imposible. Los humanos evolucionaron en la Tierra. Tenemos registros fósiles, evidencia de ADN. No fuimos sentados allí por unos antiguos extraterrestres. Quizás no de la manera que imaginas, dijo Celix. Pero este descubrimiento sugiere una conexión entre su mundo y sus predecesores que desafía nuestra comprensión actual de la historia galáctica. Las proyecciones se ampliaron repentinamente, mostrando no solo la Tierra, sino una serie de otros sistemas estelares, cada uno marcado con símbolos diferentes. Líneas de energía los conectaban en una red compleja con la Tierra en el centro. Parece ser algún tipo de mapa, observó Liren. Su curiosidad científica superó su alarma anterior. No solo de ubicaciones, sino de relaciones entre sistemas estelares. Celix se acercó a la proyección, con sus largos dedos flotando justo encima de los puntos brillantes de luz. Estos otros sistemas marcados contienen todos mundos que han producido civilizaciones que cubren el espacio, como si fuera un catálogo de vida inteligente potencial. Mera sugirió más que eso, respondió Celix, su voz adquiriendo un tono inusual de reverencia. Este podría ser un registro de una guía evolutiva deliberada. Antes de que Meera pudiera procesar esta asombrosa sugerencia, las alarmas comenzaron a sonar en todos los archivos. Las luces rojas de emergencia pulsaron a lo largo de las paredes y el techo y las puertas del laboratorio se sellaron con un ruido sordo ominoso. La brecha de seguridad en la sección 7 anunció las instalaciones de IA. Todo el personal implementa el protocolo de contención Omega. Esto no es un simulacro. Sección 7. Las orejas de Len se aplastaron contra su cabeza. Eso está 3 niveles por debajo de nosotros. Celix se movió con sorprendente decisión, desactivando el escáner y recogiendo la piedra aún brillante en un campo de contención. Señora Chun, investigadora Liren, venga conmigo inmediatamente. Necesitamos asegurar este artefacto en la bóveda de alta prioridad. ¿Lo que está sucediendo? Meera exigió, renuente a moverse sin explicación. ¿Qué hay en la sección 7? Los 4 ojos de Celix parpadearon en rápida sucesión, señal de estrés severo. El archivo predecesor, nuestra colección más segura de artefactos recuperados de sus puestos de avanzada. ¿Y por qué parece que hubieras visto un fantasma? Espejo prensado. Porque, dijo Celix sombríamente, la única razón por la que esas alarmas se activarían es si alguien ha violado los sellos de cuarentena en el dispositivo Harbinger, jadeó Liren, pero Meera sacudió la cabeza confundida. El BAT, un artefacto predecesor recuperado hace 50 años de un puesto avanzado abandonado en un vacío significativo. Celix explicó mientras los conducía hacia un ascensor de emergencia. Contiene lo que creemos que es el último mensaje registrado de su civilización antes de su misteriosa extinción. Las puertas del ascensor se cerraron tras ellos y comenzaron un rápido descenso hacia las profundidades de los archivos. Entonces, ¿alguien está intentando robar una grabación histórica? Meera preguntó, todavía sin comprender el pánico que la rodeaba. El presagio no es una mera grabación, dijo Celix, bajando la voz hasta convertirse en un susurro a pesar de que estaban solos en el ascensor. Parece ser una advertencia. Las traducciones parciales que hemos logrado sugieren que los predecesores enfrentaron una amenaza catastrófica, una amenaza que no pudieron derrotar. El ascensor disminuyó la velocidad hasta detenerse y dio paso a un pasillo oscuro.
La iluminación de emergencia proyectaba sombras espeluznantes a lo largo de las paredes y a lo lejos se podía oír el sonido de armas de energía descargándose. La posición oficial del Consejo de la Confederación es que los predecesores se destruyeron a sí mismos a través de una guerra civil o fueron víctimas de un desastre natural como una explosión de Gamray. Celix continuó, guiándolos por un pasaje lateral lejos de los sonidos del conflicto. Pero los que hemos estudiado al Heraldo sospechamos algo mucho peor, un enemigo con el que sus predecesores no podían razonar ni vencer. Un frío temor se instaló en el estómago de Mira. ¿Y crees que esto? Señaló la piedra contenida, está conectado con esa advertencia. No lo sé, admitió Celix. Pero el momento en que ocurrieron estos acontecimientos no puede ser casual. El Heraldo ha permanecido inactivo durante décadas. Y ahora, justo cuando descubrimos un dispositivo predecesor que apunta a su mundo como algo de importancia cósmica, alguien viola nuestra bóveda más segura. Doblaron una esquina y se encontraron cara a cara con dos figuras vestidas con trajes de combate negros indistintivos. Sus cascos ocultaban su especie, pero sus movimientos tenían una eficiencia fluida que Meera reconoció al instante. Eran humanos. «Retírate», ordenó el curador a una de las figuras. Levantando un arma que Meera no reconoció. Entregándoles la piedra de navegación, Celix se colocó protectoramente frente a Meera y Liren. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes de este artefacto? Descubrimos su naturaleza hace apenas unos minutos. Llevamos años monitoreando todos los hallazgos anteriores, respondió la segunda figura. Esa piedra es la llave que estábamos esperando. Meera apareció alrededor del delgado cuerpo de Celix. ¿Eres de la Tierra? ¿De alguna agencia gubernamental? La primera figura inclinó la cabeza. No exactamente. Digamos simplemente que representamos los intereses de la humanidad en asuntos que están más allá de la comprensión de la Confederación. Hicieron un gesto con su arma. Ahora la piedra, por favor. No se lo des. Mero le susurró a Celix. Cualquiera que sea su propósito, no puede ser bueno si están dispuestos a atacar los archivos. Ella tiene razón. Len añadió. Esto pertenece a todos los seres sensibles, no solo a los humanos. La segunda figura suspiró audiblemente. No tenemos tiempo para esto. Pronto habrá más seguridad aquí. Alcanzaron algo que llevaba en el cinturón. Algún tipo de dispositivo que emitía un sonido agudo. Meera lo sintió antes de comprender lo que estaba pasando. Una ola de vértigo seguida de una sensación como si su piel fuera tirada en 1000 direcciones diferentes. La piedra en el campo de contención de Celix comenzó a latir rítmicamente, su brillo se intensificó hasta que era doloroso mirarla directamente. Campo de disrupción espacial. Celix jadeó, luchando por mantener el equilibrio. Están intentando forzar una resonancia cuántica con la piedra. Cualquiera que fuera lo que eso significaba, Meera podía ver que estaba funcionando. El campo de contención alrededor de la piedra parpadeaba, fallando bajo la tensión de cualquier tecnología que estos misteriosos humanos estuvieran empleando. En ese momento, Meera tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente el futuro de toda su especie. Ella se lanzó hacia adelante, liberándose de la postura protectora de Celix, y agarró la piedra justo cuando el campo de contención colapsó por completo. Un dolor atravesó su brazo cuando su piel entró en contacto directo con el artefacto ahora cegadoramente brillante. Ardía como hielo seco, tan frío que se sentía caliente, y Meera no pudo reprimir un grito cuando la piedra pareció derretirse con su palma, su luz azul corrió por sus venas como sangre luminiscente. «No», gritó uno de los atacantes, lanzándose hacia adelante. Pero ya era demasiado tarde. El resplandor de la piedra había envuelto a Meera por completo, y el mapa estelar que se había proyectado sobre el escáner ahora emanaba directamente de su cuerpo. Miles de estrellas y planetas orbitando a su alrededor como si se hubiera convertido en el centro de un universo en miniatura. Y en el corazón de esa proyección, la Tierra pulsaba como un faro conectado por hilos de luz a docenas de otros mundos, formando un patrón que le recordaba a Meera una red neuronal,
un vasto cerebro galáctico con su mundo natal como nodo central. El conocimiento inundó su mente, no en forma de palabras o imágenes, sino como pura comprensión. Los predecesores no habían marcado la Tierra porque habían creado a los humanos. Lo marcaron porque vieron el potencial de la humanidad incluso antes de que evolucionara. Un potencial para hacer lo que ellos mismos no habían podido hacer. Ya vienen, susurró Meera. Palabras que no eran enteramente suyas fluyendo de sus labios. Los devoradores del vacío y la Tierra es la clave para detenerlos. Los dos atacantes intercambiaron miradas. Entonces el líder bajó ligeramente el arma. ¿Cuánto entiendes? Lo suficiente para saber que no eres el enemigo, respondió Meera, de alguna manera segura de ello. Son los guardianes, los que nuestros predecesores eligieron para preparar a la humanidad. La figura asintió lentamente, luego se quitó el casco, revelando el rostro de una mujer de mediana edad con mechones grises en el cabello oscuro y ojos que cargaban con el peso de un terrible conocimiento. Me llamo comandante Diana Reed y lideró lo que queda de la iniciativa Centinela, dijo. Y tú, Mirror Chan, te acabas de convertir en el humano más importante de la galaxia. Antes de que Meera pudiera responder, sonó una nueva alarma, diferente de la alerta de brecha de seguridad. Una advertencia de proximidad más urgente y penetrante. La IA de los archivos anunció que una nave desconocida ha entrado en espacio orbital restringido. La señal de energía coincide con la configuración conocida. Sistemas defensivos activados. La expresión de Reed se endureció. Nos encontraron. El momento es demasiado perfecto. Debieron haber detectado la activación de la piedra. Se giró hacia su compañero. Prepárense para la extracción inmediata. Todo el personal. Esperen, dijo Meera, aún luchando por procesar la información que inundaba su conciencia. ¿Quién nos ha encontrado? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Red agarró el brazo de Meera, con cuidado de no tocar la piedra que ahora parecía permanentemente fusionada a su palma. ¿Qué está pasando, señorita Chun? Es que la extinción que extinguió a los predecesores hace millones de años está a punto de comenzar de nuevo. Y gracias a ese artefacto con el que se ha vinculado, ahora lleva consigo el único mapa para la salvación de la humanidad. Los archivos se estremecieron a su alrededor cuando algo masivo impactó la estación orbital. Polvo y escombros llovieron del techo, y a lo lejos, se oyeron los sonidos del pánico y el caos extendiéndose. Tenemos que llevarla a la Tierra, continuó Reed, tirando de Meera hacia un pasillo lateral. La piedra te eligió por una razón, y cualquier conocimiento que contenga debe llegar a nuestro mundo natal antes de que sea demasiado tarde. Celix y Liren intercambiaron miradas. Entonces los arcanianos dieron un paso adelante. Vamos contigo, declaró. Esto trasciende los protocolos de la Confederación. Si lo que dices es cierto, esto concierne a toda la vida sensante. Red dudó y luego asintió. Está bien, pero quédate cerca y haz exactamente lo que te digo. Las próximas horas determinarán si la humanidad y quizás toda la vida inteligente de la galaxia tiene futuro. Mientras corrían a través de los archivos cada vez más caóticos, Meera miró la piedra incrustada en su palma, su brillo azul pulsando al ritmo de su ritmo cardíaco acelerado. El mapa estelar continuó proyectándose desde su cuerpo. La Tierra perpetuamente en su centro. Es solo una roca, susurró para sí misma, un eco hueco de su risa anterior. Es solo una roca. Pero ella sabía con una certeza que trascendía su propia comprensión que era mucho más. Era una llave, un arma, un mapa y un destino, todo a la vez. Y de alguna manera, a pesar de todo lo que creía saber sobre su lugar en el universo, éste la había elegido. Cuando llegaron a la bahía oculta del transbordador de Reed, las cámaras externas de los archivos mostraron la escena que se desarrollaba en órbita. Una nave enorme, distinta a cualquier otra existente en el registro de la Confederación, colgaba en el espacio como una herida en la realidad. Un barco de geometrías imposibles que lastima la mente al mirarlo directamente. ¿Qué es eso? Meera preguntó, incapaz de apartar la vista de la horrible visión. Eso,
respondió Red con gravedad, es una nave exploradora devoradora del vacío. Los heraldos de la extinción, y han venido por ti. Cuando los motores del transbordador se encendieron, Meera vio cómo la monstruosa nave comenzaba a moverse hacia ellos, con su superficie ondulando como metal líquido. En ese momento, comprendió por qué la piedra había iluminado la ubicación de la Tierra y por qué valía la pena morir para proteger el conocimiento que contenía. No era solo un mapa para llegar a su casa. Era un mapa del destino de la humanidad. Y la carrera para llegar a la Tierra antes que los devoradores del vacío recién había comenzado. El transbordador salió de la bahía de emergencia de archivos justo cuando las explosiones sacudían la enorme estación detrás de ellos. A través de la ventana gráfica, Meera observó con horror cómo secciones de la estructura comenzaron a desmoronarse y los escombros giraban silenciosamente hacia el vacío del espacio. ¿Cuántas personas quedaban todavía allí?, preguntó, su voz apenas audible por encima del rugido de los motores. Los archivos tienen protocolos de evacuación automatizados, dijo Celix, aunque sus 4 ojos seguían mirando nerviosamente a los monitores externos. La mayoría del personal debería haber llegado a las cápsulas de escape. La comandante Red estaba atada al asiento del piloto, sus manos bailaban sobre los controles con precisión practicada. Su compañero, que finalmente se presentó como el mayor Lucas Chun, sin relación con Meera, maneja los sistemas de armas. Tenemos persecución, anunció Lucas con tristeza. 3 embarcaciones más pequeñas se separaron del buque principal. Red asintió sin mirar atrás. Esperado. Carga los disruptores de fase y prepárate para maniobras evasivas. Meera se aferró al borde de su asiento cuando el transbordador giró repentinamente, acelerando para alejarse de los archivos y dirigirse hacia el planeta verde azulado que se arremolinaba debajo. Arcturus 4, hogar de la sede de la Confederación Galáctica. No podemos ir a la Tierra directamente, explicó Ree, notando la confusión de Mira. Primero debemos perderlos y luego realizar una serie de saltos a través del espacio neutral para enmascarar nuestra trayectoria. Aún no has explicado quiénes son, dijo Meera, levantando su mano donde la piedra permanecía fusionada a su palma, con su brillo azul pulsando constantemente. Estos devoradores del vacío, ¿qué quieren? Red intercambió una mirada con Lucas y luego suspiró. La explicación más simple es que consumen civilizaciones no en el sentido de conquista o subyugación, sino de un modo más fundamental. Absorben el conocimiento, la tecnología y el potencial evolutivo de las especies inteligentes. ¿Como un parásito?, preguntó Lin, con sus rasgos de zorro contorsionados por el horror. Más bien un filtro cósmico, respondió Lucas. Según lo que hemos reunido de los registros predecesores, los devoradores del vacío aparecen aproximadamente cada 50 millones de años, cosechando civilizaciones desarrolladas y luego retirándose a cualquier rincón oscuro del universo de donde provienen. Celix se inclinó hacia adelante, su delgado cuerpo temblando. Los grandes ciclos de extinción. Existen teorías sobre extinciones masivas periódicas en toda la galaxia, pero la mayoría de los científicos las atribuyen a fenómenos naturales. No hay nada natural en ellos, dijo Red con voz dura mientras ejecutaba otra serie de maniobras evasivas. La lanzadera se estremeció cuando algo impactó sus escudos. Los Votter son inteligentes, pacientes y minuciosos. Los predecesores fueron la civilización más avanzada que la galaxia jamás había visto, y ni siquiera ellos pudieron detener la cosecha. Meera miró la piedra que tenía en la mano, de donde aún se proyectaba en miniatura el mapa estelar. Pero dejaron esto. Marcaron la Tierra. ¿Qué? Red permaneció en silencio por un largo momento, concentrado en pilotar mientras entraban en la atmósfera de Arcturus 4, atravesando capas de nubes mientras las naves que los perseguían disparaban armas de energía que pasaban a su lado en arcos de una enfermiza luz verde. Los predecesores descubrieron algo sobre los humanos, algo único en la galaxia, dijo finalmente. Algo que creían que podría eventualmente permitirnos tener éxito donde ellos fracasaron. ¿Qué? Espejo prensado. ¿Qué hace que los humanos sean especiales?
Lucas respondió en cambio sin apartar la mirada de la exhibición de armas. Adaptación al caos. La mayoría de las especies inteligentes evolucionan en entornos relativamente estables, desarrollando patrones neuronales ordenados y predecibles. Pero humanos, la Tierra es un mundo de muerte, dijo Liren mientras la comprensión amanecía en sus ojos ámbar. En constante cambio, lleno de depredadores, desastres naturales, variaciones climáticas extremas. Exactamente. Reed asintió. Los cerebros humanos evolucionan para prosperar en el caos, para encontrar patrones donde no existen y para crear significado a partir de la aleatoriedad. Nuestra arquitectura neuronal es fundamentalmente diferente a la de otras especies inteligentes. Y los devoradores de vacío no pueden procesar el caos. Lucas añadió, toda su existencia se basa en la asimilación de patrones ordenados y predecibles de pensamiento y tecnología. La cognición caótica de la humanidad es como un virus para su sistema. La lanzadera se sacudió violentamente cuando algo los golpeó directamente. Las luces de advertencia destellaron en la consola y Red maldijo en voz baja. La integridad del escudo está al 40%, informó Lucas. No podemos soportar otro golpe como ese. Red asintió con tristeza y luego empujó la nave en una pronunciada caída hacia una extensa metrópolis que se encontraba debajo. Las relucientes torres y cúpulas de la capital de la Confederación se extendían bajo ellos. Millones de seres de miles de mundos continuaban con sus vidas sin ser conscientes de la amenaza existencial que acababa de llegar a su sistema. ¿Vamos a estrellarnos en medio de la ciudad? Meera preguntó incrédula. No, respondió Ree, deteniendo el transbordador en el último momento para que pasara justo por encima de los edificios más altos. Vamos a desaparecer. Ella activó un canal de comunicación, hablando rápidamente en un idioma que Meera no reconoció. En cuestión de segundos, llegó una respuesta y Red ajustó su rumbo hacia lo que parecía ser un distrito comercial normal. Los centinelas han estado operando en todos los mundos importantes de la Confederación durante siglos, explicó Lucas, notando la confusión de Mira. Preparándose para este momento, mientras se acercaban a un edificio anodino, una sección de su techo se abrió, revelando un hangar oculto. Guió el transbordador hacia adentro con precisión experta, y el techo se cerró sobre ellos justo cuando la nave que los perseguía gritó en lo alto. Nos rastrearán hasta aquí eventualmente, dijo Red mientras los motores se apagaban. Tenemos quizás 20 minutos para trasladarnos a un barco limpio. Técnicos con uniformes indistintivos invadieron el transbordador tan pronto como desembarcó. Meera notó que eran una mezcla de especies. Humanos, sí, pero también Valari, arcanianos y otros que no reconoció. ¿Los centinelas no son solo humanos?, preguntó, siguiendo a Reed a través de las instalaciones. Los predecesores eligieron a los humanos como la principal contramedida contra los devoradores del vacío, pero reclutaron aliados de todas las especies inteligentes, explicó Reed. Aquellos que entendieron la amenaza y estaban dispuestos a prepararse en secreto. ¿Hace cuánto que sabes de esto?, Celix preguntó, su voz con un tono acusador. La iniciativa Centinela comenzó poco después de que los humanos abandonaran la Tierra, respondió Lucas. Cuando nos encontramos con otras especies, nos dimos cuenta de algo extraño. Todo el mundo sabía de sus predecesores, pero los registros de cómo desaparecieron estaban sospechosamente incompletos. Llegaron a un hangar diferente donde los esperaba una elegante nave, más pequeña que el transbordador en el que habían llegado, pero claramente construida para la velocidad y el sigilo en lugar de la capacidad. Esta nave tiene un motor de salto modificado que puede enmascarar nuestra firma cuántica, dijo Red, mientras los acompañaba a bordo. Haremos una serie de saltos aleatorios para despistar a la persecución antes de dirigirnos a la Tierra. Mientras se abrochaban el cinturón, Meera estudió la piedra que tenía en la palma de la mano. La proyección del mapa estelar había cambiado, ahora mostraba no solo la ubicación de la Tierra, sino lo que parecía ser un viaje, una serie de puntos que conectaban su posición actual con su mundo natal a través de un camino complejo, aparentemente aleatorio. Nos está mostrando el camino, dijo,
levantando la mano para que Re pudiera ver una ruta que ellos no esperaban. Los ojos de Reed se abrieron de par en par. La piedra está interactuando con tus vías neuronales. Se está adaptando a ti. Ella se volvió hacia Lucas. Introduzca estas coordenadas. Los predecesores eran cuanto menos minuciosos. Deben haber calculado patrones potenciales de persecución de devoradores del vacío. Mientras Lucas programaba la secuencia de salto, Liren se movió para sentarse junto a Meera. La investigadora Valari había estado en silencio desde su escape, su curiosidad científica aparentemente abrumada por la realidad de su situación. ¿Estás adolorido?, preguntó señalando la piedra. Meera consideró la pregunta. No exactamente. Se siente extraño, como si hubiera una presencia en mi mente, pero no es invasiva. Es más como si estuviera esperando a que entienda algo. Los predecesores eran maestros de la tecnología de interfaz neuronal, comentó Celix, uniéndose a la conversación. Este dispositivo puede estar diseñado para transferir conocimiento gradualmente sin abrumar su conciencia. Genial, murmuró Mera. Antiguos extraterrestres descargando su trauma de extinción directamente en mi cerebro. Justo lo que necesitaba. A pesar de todo, Liren se rió, un sonido suave y chirriante. Tu humor humano persiste incluso ahora. Quizás eso también sea parte de lo que hace que su especie sea única. Antes de que Meera pudiera responder, los motores de la nave cobraron vida y ella sintió la desorientación familiar de un motor de salto. El espacio exterior a las ventanas se estiró y distorsionó, para luego recuperar su forma original al ingresar en la corriente cuántica entre las estrellas. Primer salto exitoso, informó Lucas. Aún no hay señales de persecución. Reed asintió, el alivio era visible en su rostro por primera vez. Haremos 5 saltos más antes de la aproximación final a la Tierra. Cada uno nos llevará por un tipo de espacio diferente. Nebulosas, campos de asteroides, zonas de radiación, todos entornos que deberían ayudar a enmascarar nuestra firma. Meera se reclinó en su asiento, consciente de repente de lo agotada que estaba. Los acontecimientos de las últimas horas parecían surrealistas, como algo sacado de una de las simulaciones de aventuras a las que se entregaba ocasionalmente después de largos turnos en los archivos. Deberías descansar, dijo Re, notando la fatiga de Mira. El viaje durará aproximadamente 12 horas y necesitaremos que estés a plena capacidad cuando lleguemos a la Tierra. ¿Por qué yo? Meera preguntó la pregunta que la había estado molestando desde que la piedra se había unido a su mano. Solo soy un becario. Catalogo artefactos y archivo informes. No soy un soldado ni un científico ni lo que sea que creas que deba ser. La expresión de Reed se suavizó ligeramente. La piedra te eligió, espejo. Entre todos los seres de los archivos, muchos con mucha más experiencia y conocimiento que tú, te respondió. Los predecesores diseñaron estos dispositivos para reconocer patrones neuronales compatibles y encontrar mentes capaces de soportar la información que contienen sin romperse. Así que solo soy un disco duro práctico, dijo Meera con amargura. No, intervino Celix, parpadeando con ese peculiar patrón arcano que indicaba profunda reflexión. Eres una clave. La información en sí misma carece de sentido sin alguien que pueda interpretarla y aplicarla. Por eso necesitamos traerte a la Tierra, añadió Re. La base Centinela de allí tiene equipos diseñados para extraer y traducir el conocimiento almacenado en los artefactos predecesores. Una vez que entendemos qué contiene la piedra, podemos comenzar a preparar las defensas de la Tierra. Meera volvió a mirar su palma, donde la piedra pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón. Y si la Tierra no puede ser defendida, si estos devoradores del vacío son tan poderosos como dices, el rostro de Reed se endureció, entonces la humanidad hará lo que mejor sabe hacer. Adaptarse, improvisar, encontrar una solución que a nadie más se le ocurriría. Ella hizo un gesto hacia la piedra. Por eso nuestros predecesores nos eligieron. No porque seamos más fuertes o más inteligentes, sino porque pensamos de manera diferente, vemos patrones en el caos y posibilidades en el desastre.
Mientras la nave continuaba su viaje a través de la corriente cuántica, Mera finalmente se rindió al agotamiento y cayó en un sueño intranquilo lleno de sueños de estrellas y voces antiguas que hablaban en idiomas que no debería entender, pero que de alguna manera lo hizo. Se despertó con el sonido de las alarmas y el barco temblando violentamente a su alrededor. ¿Lo que está sucediendo? Ella jadeó y se incorporó de golpe en su asiento. Lucas estaba en la consola de armas, con el rostro sombrío. Nos encontraron. La nave de persecución devorador del vacío nos espera en nuestro último punto de salto. ¿Cómo? Red exigió, mientras sus manos volaban sobre los controles del piloto. Seguimos el camino de la piedra. Exactamente. Celix se trasladó a una pantalla de sensores, estudiando las lecturas con enfoque profesional a pesar del caos. No nos están rastreando, dijo después de un momento. Están rastreando la piedra. Su firma energética es única como ninguna otra en la galaxia. Meera miró su mano con horror. Entonces los conduciré directamente a la Tierra. No importa, dijo Reed con firmeza. Ahora estamos haciendo nuestra aproximación final. Las defensas de la Tierra han estado preparadas para este momento durante décadas. A través de las ventanas, Mera podía ver la familiar esfera azul verdosa de su mundo natal inspirada en la infraestructura orbital que se había construido desde que la humanidad se unió a la comunidad galáctica. Plataformas de defensa, estaciones de monitoreo y los enormes astilleros de la Armada de la Confederación Terrestre flotaban en formación precisa. Y más allá de ellos, emergiendo de la corriente cuántica como pesadillas formadas, vinieron las naves devoradoras del vacío. Docenas de ellos, cuyas geometrías imposibles dañan la mente al mirarlos directamente. Esta es una orden de centinela para un buque que se aproxima. Una voz crepitó en el sistema de comunicación. Te tenemos en aproximación. La red de defensa está activada y en espera. Comando Centinela. Este es el comandante Red. Red respondió con voz firme a pesar de la situación. Tenemos la piedra angular y a su guardián. Solicito autorización inmediata para instalación 0. Hubo una pausa, luego se concedió la autorización. Siga el vector de aproximación marcado. Todos los sistemas de defensa han sido informados de su trayectoria. A medida que su nave aceleraba hacia la Tierra, las plataformas de defensa orbital cobraron vida. Las armas energéticas se están activando y los sistemas de misiles se están desplegando. Las primeras salvas se lanzaron hacia la flota devoradora del vacío que se aproximaba. Brillantes rayos de luz contra la negrura del espacio. ¿Será suficiente? Meera preguntó, observando cómo las naves devoradoras del vacío más pequeñas evadían fácilmente los ataques iniciales mientras que las naves más grandes simplemente absorbían los impactos sin daños aparentes. No, admitió Red. Pero nos dará tiempo. Y tiempo es todo lo que necesitamos. Su nave se zambulló en la atmósfera superior, protegida por escudos térmicos avanzados mientras realizaban un acercamiento pronunciado hacia un lugar que Meera no reconoció. En algún lugar de las montañas rocosas, a juzgar por el terreno que se ve a continuación. Instalación 0, explicó Lucas, notando su confusión. La primera y más grande base centinela de la Tierra construida dentro de una cadena montañosa para protección natural. A medida que se acercaban, una sección de la ladera de la montaña brilló y desapareció, un disfraz holográfico ocultaba una enorme entrada a un hangar. Red guió su embarcación hacia el interior, donde ya estaban esperando decenas de técnicos y personal de seguridad. En el momento en que aterrizaron, los sacaron rápidamente del barco. Meera en el centro de una formación protectora de guardias armados. Las instalaciones que los rodeaban eran una maravilla de la tecnología, una mezcla de innovación humana y sistemas alienígenas avanzados que avergonzaban incluso a los archivos galácticos. De esta manera, indicó Red, conduciéndolos por un pasillo hacia lo que parecía ser el corazón de la instalación. La cámara de extracción está lista. ¿Extracción? Meera preguntó, repentinamente nerviosa. ¿Vas a quitar la piedra? No exactamente, respondió Red.
La cámara está diseñada para interactuar con la tecnología anterior para ayudar a traducir y procesar la información sin eliminar el artefacto. El vínculo entre usted y la piedra probablemente sea permanente. Entraron en una enorme sala circular dominada por una plataforma rodeada de sofisticados equipos. Ingenieros y científicos de diversas especies trabajaban en estaciones de control y en el centro se encontraba un hombre humano cuyo porte lo señalaba inmediatamente como alguien con autoridad. El almirante Connor dijo saludando secamente. La piedra angular ha sido recuperada, pero los devoradores del vacío la persiguen. Las defensas orbitales no los detendrán por mucho tiempo. El almirante, un hombre alto, de cabello plateado y ojos que habían visto demasiado, asintió con gravedad. Luego procedemos inmediatamente. Se volvió hacia Meera y su expresión se suavizó ligeramente. Debes ser mi Rorschun. Lamento que te hayan arrojado a esta situación sin preparación. Ese parece ser el tema de mi día, respondió Meera, ganándose una pequeña sonrisa del almirante. Eres más valiente de lo que crees, dijo, señalando hacia la plataforma central. Y ahora mismo, tú eres la mejor esperanza de la humanidad. Cuando Meera subió a la plataforma, la incertidumbre y el miedo amenazaron con abrumarla. Ella no era una heroína, ni una elegida, solo una pasante que había recogido la piedra equivocada en el momento equivocado. ¿Qué se supone que debo hacer exactamente?, preguntó mientras los técnicos comenzaron a calibrar el equipo a su alrededor. La piedra contiene información, un arma o un sistema de defensa de algún tipo que los predecesores creían que podría detener a los devoradores del vacío, explicó el almirante Connor. Nuestro trabajo es ayudarle a acceder a esa información. A medida que el equipo se encendía a su alrededor, Meera sintió que la piedra en su palma se calentaba. La proyección del mapa estelar se expandió hacia afuera, llenando la cámara con puntos de luz, pero diferentes ahora, organizados en patrones que se parecían más a vías neuronales que a formaciones astronómicas. Está respondiendo al equipo, anunció uno de los científicos. Interfaz neuronal inicial en 3-2-1. Una oleada de energía fluyó a través de Meera, y de repente ella ya no estaba en la cámara. Ella estaba parada en un vasto espacio de estrellas y luz, frente a un ser de pura energía que de alguna manera transmitía la impresión de gran edad y mayor dolor. «Has venido», dijo la entidad, su voz resonando directamente en la mente de Meera. La piedra angular ha encontrado a su guardián. «¿Quién eres?», Meera preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Soy lo que queda de aquellos a quienes llamáis predecesores», respondió la entidad. Un eco preservado en la piedra angular para aquel que vendría en el tiempo señalado. ¿Por qué yo?, Meera preguntó. Porque tu mente lleva el patrón que buscábamos. El equilibrio perfecto entre orden y caos, lógica e intuición. Podremos comprender lo que hemos aprendido demasiado tarde. La capa de estrellas que los rodeaba se movió, mostrando escenas de los últimos días de una antigua civilización. Una sociedad de avance inimaginable llevada a la ruina por las mismas naves oscuras que ahora orbitan la Tierra. Los devoradores del vacío no son simplemente depredadores, explicó la entidad. Son el sistema inmunológico del universo diseñado para evitar que cualquier forma de inteligencia domine la creación. Buscan civilizaciones que han alcanzado un cierto umbral de desarrollo y las reinician. ¿Restablecerlos? ¿Quieres decir destruirlos? No destrucción, absorción. Conservan lo que consideran valioso conocimiento, tecnología, arte, mientras eliminan a los seres que los crearon. Una biblioteca cósmica construida sobre el genocidio. ¿Y encontraste una manera de detenerlos?, Meera preguntó. La luz de la entidad se atenuó ligeramente. No detenerlos, sino transformarlos. Los devoradores del vacío no pueden ser destruidos por medios convencionales. Existen parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, pero pueden recodificarse. La capa de estrellas cambió nuevamente, mostrando un patrón de energía complejo que Mirus de alguna manera entendió que era una ecuación fundamental, una expresión matemática de la realidad misma. Esta es la clave, dijo la entidad, el código subyacente de la conciencia.
Lo descubrimos demasiado tarde para salvarnos, pero lo preservamos para una especie cuyas mentes pudieran implementarlo. Una especie cuyos patrones de pensamiento caóticos podrían introducir una variable que los devoradores del vacío no pueden procesar. La comprensión floreció en la mente de Mira. ¿Quieres que los infecte? Introducir el caos humano en su sistema ordenado. Sí, la piedra angular no es simplemente un mapa o un dispositivo de almacenamiento. Es una clave para su conciencia. Cuando se activa en el punto focal adecuado, transmitirá la clave, creando un puente entre la cognición humana y la conciencia del devorador del vacío. ¿Y después qué pasa? Mera preguntó. Evolución, respondió simplemente la entidad. Los devoradores de vacío se adaptarán para incluir el caos en su comprensión de la inteligencia, poniendo fin a su cosecha de civilizaciones en desarrollo, o se fragmentarán bajo la disonancia cognitiva. De cualquier manera, sobrevivimos, concluyó Mera. Si el cifrado se implementa correctamente, sí, pero tiene un coste. El guardián de la piedra angular, debes estar en el punto focal de la transmisión. La implicación era clara. No sobreviviré. La luz de la entidad pulsó en lo que podría haber sido simpatía. Tu forma física será consumida en el proceso, pero tu conciencia, tu patrón único, se convertirá en la plantilla para la transformación del devorador del vacío. En cierto sentido, vivirás como la semilla de su evolución. ¿Qué necesito hacer? Ella preguntó. La escena cambió una vez más, mostrando la Tierra desde la órbita, pero con una ubicación específica resaltada. El antiguo círculo de piedras de Stonehenge. Este sitio no fue construido por humanos primitivos. La entidad explicó, fue construida por nuestros observadores, quienes reconocieron el potencial de la Tierra hace millones de años. Es un amplificador focal diseñado para canalizar la energía de la piedra angular a través del espacio-tiempo. Stonehenge es tecnología extraterrestre. Meera no pudo evitar reír. Los teóricos de la conspiración tenían razón, después de todo. Existen muchas estructuras de este tipo en todo su mundo. La entidad continuó, lugares que sus antepasados consideraban sagrados o mágicos. Percibían la energía incluso si no entendían su propósito. Así que necesito ir a Stonehenge y quedarme allí con la piedra. La piedra angular sabrá qué hacer cuando lleguen al punto focal. Los guiará a través de la activación final. Al desvanecerse la visión, Espejo regresó a su cuerpo, casi desplomándose en la plataforma. A su alrededor, los científicos y el personal militar observaban con asombro las complejas ecuaciones que ahora proyectaba la piedra en su palma. ¿Vieron eso?, preguntó sin aliento. ¿Recibieron la información? El almirante Connor dio un paso al frente. Su expresión era una mezcla de asombro y determinación severa. Lo grabamos todo. El código, el punto focal, el proceso de transmisión. Hizo una pausa. ¿Y el costo? Un temblor sacudió las instalaciones. Caía polvo del techo mientras las alarmas distantes comenzaban a sonar. Han atravesado las defensas orbitales, informó Lucas, entrando a toda prisa en la cámara. Se reportan los primeros impactos terrestres en Asia y Norteamérica. Su objetivo son los principales centros de población. Entonces tenemos que movernos ya, dijo Mera, bajando de la plataforma con renovada determinación. Llévenme a Stonehenge. En 20 minutos, estaban a bordo de un transporte hipersónico, cruzando el Atlántico a velocidades que presionaron a Meera contra su asiento. A través de la ventana, podía ver la devastación que ya comenzaba. Ciudades en llamas, naves devoradoras del vacío descendiendo por la atmósfera como estrellas malévolas. ¿Por qué no nos atacan directamente?, preguntó a Reed, quien estaba sentado a su lado revisando las armas. El almirante desplegó una docena de transportes señuelo, cada uno emitiendo una señal similar a la de la piedra angular, explicó Reed. No los engañará por mucho tiempo, pero debería llevarnos a Stonehenge. Mera asintió. Luego miró su palma, donde la piedra seguía latiendo. Su brillo se había intensificado y el mapa estelar proyectado ahora se enfocaba exclusivamente en la Tierra.
con Stonehenge en su centro, un punto de conexión donde convergían innumerables líneas de energía. El transporte comenzó su descenso hacia la campiña inglesa. El antiguo círculo de piedras apareció a la vista. Incluso desde el aire, Mera pudo ver que algo estaba sucediendo. Las antiguas piedras brillaban con la misma luminiscencia azul que el artefacto en su mano. El amplificador focal se está activando, observó Celix, y su curiosidad científica superó momentáneamente su preocupación. Debía estar respondiendo a la proximidad de la piedra angular. Al aterrizar en un campo adyacente al monumento, el equipo táctico de Red se desplegó en un perímetro defensivo. El cielo estaba ominosamente oscuro a pesar de ser mediodía, las naves devoradoras de vacío eran visibles como distorsiones contra las nubes. «Nos encontraron», advirtió Lucas, revisando su escáner. «Múltiples señales convergen en este lugar. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos». Red se giró hacia Meera. «Hagas lo que hagas, hazlo rápido». Con Celix y Liren flanqueada por ella, Meera caminó hacia el antiguo círculo de piedras. Cada paso se sentía pesado, con un propósito, con el peso de lo que estaba a punto de hacer. Pensó en su familia en Minnesota, en sus amigos de la universidad, en todas las vidas humanas a lo largo de la historia que la habían llevado a este momento. Al entrar en el centro del círculo, el suelo bajo sus pies comenzó a brillar. Patrones de luz se extendían hacia afuera para conectar las piedras verticales. La piedra angular en su palma pulsó en respuesta, y Meera sintió una oleada de energía fluir por su cuerpo. «Está funcionando», susurró Celix, retrocediendo a medida que la luz se intensificaba. «El amplificador focal está canalizando la energía de la piedra angular sobre su cabeza». Apareció la primera nave devoradora de vacío, una nave de ángulos retorcidos e imposibles que parecía plegarse sobre sí misma al descender. Otras la siguieron, rodeando el lugar en una formación que bloqueaba cualquier posibilidad de escape. Pero escapar no formaba parte del plan de Mira. Levantó la mano, la piedra angular resplandecía como un sol en miniatura. La proyección del mapa estelar se expandió, abarcando todo el círculo de piedras, y luego se expandió aún más. «Envuelven las naves devoradoras del vacío». «La clave», susurró Meera, mientras la comprensión fluía por su mente. «Ahora la veo». La ecuación que la entidad predecesora le había mostrado se desplegó en su conciencia, no como símbolos matemáticos, sino como un concepto puro, una expresión fundamental de la realidad que trascendía el lenguaje. En su núcleo se encontraba el principio que la entidad había descrito. Caos y orden en perfecto equilibrio, la capacidad única de la mente humana para encontrar patrones en la aleatoriedad y crear nuevas posibilidades a partir de reglas establecidas. A medida que la comprensión de Mira se profundizaba, la energía de la piedra angular se disparó. Rayos de luz azul se elevaron desde cada piedra vertical, conectándose para formar una cúpula de energía que envolvió el lugar. Dentro de esa cúpula, la realidad misma pareció tambalearse. La frontera entre el espacio físico y la conciencia se volvió fluida. Sobre ellas, las naves alienígenas comenzaron a reaccionar. Sus geometrías imposibles se movieron y se retorcieron como si sintieran dolor o confusión. Algunas parecían intentar retirarse, mientras que otras descendían más cerca, atraídas por la fuente de la transmisión. «Están luchando contra ella». Red observó su arma alzada inútilmente contra enemigos que existían en parte más allá de lo físico. «Espacio». El cifrado está creando la disonancia cognitiva que la entidad predijo. Mera asintió, sintiendo el proceso a través de su conexión con la piedra angular. Los devoradores de vacío eran una conciencia colectiva, una mente colmena que había evolucionado para preservar el orden y los patrones en todo el universo. La introducción del caos humano, la naturaleza impredecible, creativa y contradictoria del pensamiento humano, era como un virus en su sistema. Pero a diferencia de un virus convencional, el cifrado no fue diseñado para destruir. Fue un catalizador para la evolución, para la transformación. «Se están adaptando», dijo Mera, observando con sus ojos físicos y la conciencia expandida que le otorgaba la piedra angular.
Algunos de ellos están comenzando a incorporar los nuevos patrones. La luz que emanaba del círculo de piedra se intensificó, y Meera sintió que su cuerpo físico comenzaba a desvanecerse, no dolorosamente, sino como disolviéndose en energía pura, uniéndose a la transmisión misma. Meera, gritó Liren alarmada. Está bien, le aseguró Meera a su amiga. Su voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Así es como se supone que debe suceder. Mi conciencia se está convirtiendo en el puente. Mientras la forma física continuaba disolviéndose en luz, la conciencia de Mira se expandía exponencialmente. Ahora podía percibir directamente la conciencia devoradora del vacío. Antigua más allá de la comprensión, poderosa sin medida, pero también rígida, limitada por su propio orden perfecto. En ese orden, se introdujo a sí misma, con todas las contradicciones y complejidades que la hacían humana, sus esperanzas y miedos, sus sueños y decepciones, su capacidad tanto para el egoísmo como para el sacrificio. Toda la caótica belleza de una mente evolucionó en un mundo mortal donde la supervivencia requería tanto cooperación como competencia, tanto lógica como intuición. La conciencia devoradora del vacío se tambaleó, intentando categorizar y contener esta nueva forma de pensamiento. Algunas partes la rechazaron violentamente, fragmentándose en entidades más pequeñas que huyeron a las profundidades del espacio. Pero otras, la mayoría, comenzaron a adaptarse para incorporar el caos a su comprensión de la inteligencia. En ese momento de transformación, Meera comprendió lo que sus predecesores habían previsto millones de años atrás cuando marcaron la Tierra como la cuna o la fuente. No es que los humanos estuvieran destinados a derrotar a los devoradores del vacío en combate, sino que la conciencia humana misma era la clave para evolucionarlos más allá de su papel como recolectores cósmicos. Funcionó. Su voz resonó por el círculo de piedra. Están cambiando. La cosecha ha terminado. No solo para la humanidad, sino para toda la vida inteligente. El ciclo se ha roto. Cuando la luz alcanzó su máxima intensidad, Mirit-san, una becaria común y corriente que se reía de lo que parecía ser solo una roca, dejó de existir como entidad separada. Su conciencia se fusionó con la cifra, convirtiéndose en el modelo para una nueva forma de conciencia cósmica, una que valoraba la diversidad sobre la uniformidad, la creatividad sobre la certeza, el potencial sobre la perfección. Sobre Stonehenge, las naves devoradoras del vacío comenzaron a retirarse, no en derrota, sino en transformación. Sus geometrías imposibles cambiaron a nuevas configuraciones que, de alguna manera, parecían menos dolorosas de observar. La flota oscura ascendió a la atmósfera, luego más allá, desapareciendo en las profundidades del espacio de donde provenían. En tierra, quienes habían presenciado la transformación permanecieron en un extraño silencio. El círculo de piedra había recuperado su antigua apariencia, el brillo azul se desvaneció hasta que solo quedó la piedra natural. Pero en el centro donde Meera había estado, un pequeño objeto descansaba en el suelo. La piedra angular, ahora inactiva, cumplió su propósito. Celix fue el primero en acercarse. Se arrodilló para examinar la piedra con el respeto de un verdadero conservador. Ahora es solo una roca, dijo en voz baja. Su energía se ha agotado. Red recogió la piedra, dándole vueltas en su mano. No es solo una roca, corrigió. Un monumento a una humana que vio más allá de sí misma, el futuro de toda la vida inteligente. Miró al cielo donde la flota transformada había desaparecido, y quizás una promesa de lo que la humanidad podría llegar a ser. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla dejaré otro video que seguro te gustará. Un abrazo y nos vemos en la próxima.